Y aunque escuchemos un tema, muchas veces es necesario escucharlo varias veces para que se produzca la verdadera transformación. Y algo que, al menos en lo personal, no tenía ese entendimiento que el Señor está trayendo, y es que la vida cristiana es una vida de humillación. Y nosotros esa palabra no nos gusta. ¿A cuántos les gusta ser humillados? La palabra humildad tiene la raíz en la humillación. Y nosotros adoramos y exaltamos a Jesús. Es un nombre que es sobre todo nombre, que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Al nombre de Jesús se doblará, se humillará, caerá postrado todo principado, toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tendrá que humillarse delante de Él. ¿Pero por qué? Porque Él alcanzó el mayor nivel de humillación. Y a nosotros a veces humanamente nos cuesta entender eso. Y cuando nos hablan de la palabra humildad, nos choca. Porque nosotros venimos de un contexto de vida donde el que manda es como el más fuerte, es el que manda, el que más chilla, el que más dinero tiene, el que más reconocido es. Entonces, cuando Dios empieza a hablarnos de la humildad, nuestra mente como que todavía no alcanza ni a percibir qué es eso. No entendemos ni siquiera qué es la palabra humillación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de humillación, se está hablando de bajar la cabeza frente a otros. ¿Y a cuánto le empieza como a revolcar algo por allá, como en el corazón, como que? Porque la humillación tiene que ver en muchas veces darle la razón a personas que no la tienen. ¿Y cuáles son de los que les gusta tener siempre la razón? Los sabelotodos. Los que siempre tienen un argumento frente a algo. Y cuando le van a decir, no, es que yo ya sé. Los inenseñables. Ahí va la lista, va subiendo la lista. Cuando le dicen algo y le quieren hacer una corrección, resulta que usted ya la sabe. Yo no sé por qué, pero usted lo sabe. O sea, usted es tan iluminado que usted tiene una versatilidad, por así decir, un conocimiento en todo. Y todo eso tiene que ver con la altivez y el orgullo de nuestro corazón. El querer tener siempre la razón, el querer ser reconocidos delante de otros, el no querer perder, el querer que me den el respeto que yo merezco. Y eso, todo eso que estamos hablando tiene que ver con algo que está en Romanos 12:3. Vamos por allí. Por favor, Romanos capítulo 12, versículo 3. Mira lo que dijo el Señor a través del apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. ¿A cada qué? ¿Cuál? No está hablando de particularidad. Es un mensaje específico para cada uno. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto. No está diciendo que no tenga un buen concepto de sí mismo, porque el no tener un buen concepto de nosotros mismos ya sería baja autoestima. Pero mira que como el autor es claro y dice que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. O sea que yo debo tener un buen concepto así acerca de mí, pero no un concepto más alto, sino que piense de sí con cordura. Quiere decir que cuando yo tengo el ego muy alto y yo tengo un concepto muy alto de mí, en mí hay algo de locura. Nos estamos metiendo como a la cocina, ¿no? Un poquito. Porque no existe, escúcheme bien, no existe un ser humano aquí en la tierra que sepa de todo.
Es imposible, porque Dios por eso repartió dones. Pero cuando nosotros tenemos un alto concepto acerca de nosotros mismos, nosotros no nos dejamos enseñar de nadie, así usted no sepa de eso. Y aún sabiendo, escúcheme bien, aún sabiendo algo, usted siempre puede aprender más. Pero cuando yo tengo un alto concepto de mí mismo, yo en mi entendimiento siento que he llegado al tope. Entonces cuando alguien me va a enseñar algo nuevo, yo no dejo, porque yo ya lo sé. No, eso yo ya lo sé. Mira, ha salido este nuevo en tecnología. Yo ya lo sabía, usted ni lo sabía. Porque el ego no lo deja a uno reconocer que hay otras personas que saben más que nosotros en otras áreas. Y aún en el área que sabemos de algo, debemos ser ¿qué? Enseñantes. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que repartió a cada uno. Vuelve y habla el Señor de lo mismo. Mira cómo el autor aquí habla de una manera muy particular. Primero él dice, a cada cual que esté entre vosotros, me está hablando de particularidad, de algo específico. Y luego al final dice, conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. Vuelve y habla el autor de ¿qué? De particularidad, diciendo que cada uno de nosotros es diferente. Y esa diferencia hace que dependamos los unos de los otros. Esa diferencia hace que yo reconozca, que yo deba reconocer que yo necesito aprender de otros. Y esto es algo que dificulta mucho el crecimiento espiritual en las personas. Como lo he dicho muchas veces, tú llegas a una congregación, empiezas a estudiar la palabra, pero cuando te quieren instruir no te dejas, porque tú ya te la sabes. No te la sabes. Mira, y el ego es tan alto, y ese alto concepto que se forma en nosotros es tan alto que no dejamos que nadie nos enseñe, que no dejamos que nadie nos instruya. Y el versículo 4, vamos a ir al contexto, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, vuelve y habla de particularidad, pero no todos los miembros tienen la misma que. ¿Por qué Dios a cada miembro le pone una función distinta? Porque si solo fuera capaz de todo, ¿para qué tantos? Y si Dios a cada miembro le da una función, quiere decir que yo no puedo realizar la función del otro. Porque Dios es el que establece la función que debemos tener cada uno. Mira, y hoy en día, a causa del entendimiento de esas verdades, hay tantos problemas, tanto a nivel familiares como a nivel de iglesia. ¿Por qué? Porque Dios hace las familias y las iglesias funcionales. El hombre tiene una función en el matrimonio y la mujer tiene otra función. En el mundo confunden esas verdades diciendo que todos somos iguales, y eso no es verdad. En el matrimonio el hombre es cabeza, pero la mujer es ayuda idónea. ¿Quiere decir que el hombre no se la sabe? ¿Para qué te van a poner un ayudante si tú lo sabes todo? ¿Estamos entendiendo? Pero hay hombres que dicen, yo mando en casa y yo no tengo nada que aprender de usted. ¿Estamos entendiendo? Usted no deja a su esposa hacer su función. Mira, cuando nosotros no dejamos que cada uno haga su función, le cortamos la capacidad al otro. Cuando la esposa no deja que el esposo haga su función de cabeza, usted le está cortando la capacidad al esposo. Dios no se equivoca y Dios no ha creado familias, iglesias y personas funcionales. Usted se enferma, ¿tiene que ir al médico o no tiene que ir al médico? Porque esa no es su función. Dios ha creado personas para todo y Dios nos ha diseñado para que nosotros dependamos los unos de los otros, pero ahí es que está el problema.
cuando yo tengo un alto concepto de sí mismo, yo quiero que todo el mundo me vea como yo me veo. ¿Estamos entendiendo el problema de esto? Entonces, como yo tengo un concepto de que yo soy muy guapo, o soy muy guapa, o soy muy linda, o soy lo más de lo más, yo llego a un lugar imponiendo esa posición. Entonces yo llego a un lugar exigiendo que las personas me vean como yo me veo. Entonces por eso es que yo llego mirando por encima de los hombros. Por eso yo empiezo a hablarle a las personas de una manera, porque yo me considero superiores a ellas. Estamos entendiendo la profundidad de ese problema. Por eso en el versículo 2, el apóstol Pablo, lo primero que empieza es decir, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Cuando yo llego a Cristo, lo primero que yo debo permitir es que Dios renueve mi forma de ¿qué? Pero acerca de los otros, acerca de yo mismo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué piensa usted acerca de usted mismo? Porque lo que usted piense acerca de usted mismo va a definir su comportamiento con los demás. En estos días andaba por ahí un TikTok que estaba viendo una chica que estaba diciendo, es que mi pelo es tan bonito, todo el mundo me mira el pelo, ¿no? Todo el mundo ve el pelo y mira, esa señora está pasando y nadie la estaba mirando. Entonces, cuando yo tengo un concepto tan alto de mí mismo, yo empiezo a chocar con las personas. Donde yo llego, empiezo a tener conflictos. ¿Por qué? Porque yo espero que la persona me dé el trato que yo considero acerca de mí mismo. Ahora eso lo estamos hablando entre seres humanos. ¿Qué tal con Dios? Ahí está el problema más grave. Porque resulta que Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Y se genera un conflicto de intereses con el mismo Dios. Porque aquí Él dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Y cuando yo voy a estudiar la palabra de Dios me dice que yo era un reo de justicia y que yo era un pecador. Y que no tengo derecho a pedir nada ni a exigir nada. Pero resulta que cuando yo oro, voy a pedirle y a exigirle cosas a Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque las personas que tienen alto concepto de sí mismo, una de las características que tiene es que pensamos que tenemos derecho a todo. Lo que nosotros consideramos que merecemos. A mí de pequeña me decían la sabelotodo. Yo hablo de este tema con toda la autoridad. Y una de las cosas que el Señor tuvo que derribarme en eso fue que yo no me la sabía todo. Porque siempre que preguntaban algo en casa, Yarley lo sabía. Yarley, ¿dónde están esas chanclas? Yarley, ¿dónde están? Señor me ha dado un buen sentido de la orientación. Entonces mi mamá cuando iba a un sitio me llevaba porque sabía que yo la iba a volver a llevar allí. Y le decía, ya está la farmacia, la peluquería de tal ubicación, tal autobús, todo. Y yo era la pequeña. Al ser pequeña, crecí en un contexto de bastante protección. Gracias a Dios, como lo he dicho muchas veces, no tengo nada que quejarme de mis padres. He tenido unos padres excelentes. Se esforzaron en darnos lo mejor. Mi padre muere cuando yo tenía 15 años, iba a cumplir 16. Y entre todos mis hermanos reunían para pagarme la universidad. Cada semana uno me daba para el transporte, otro me regaló el coche. O sea, yo no tenía necesidad de nada. Pero yo crecí en un contexto en donde yo creía que a mí todo el mundo me tenía que querer, porque yo crecí así. Y crecí en un contexto donde yo creía que todo lo que yo hablaba, las personas me iban a escuchar. Entonces, cuando uno llega a Cristo, ¿qué tiene que hacer Dios? Renovar mi entendimiento, porque ¿cuál era el entendimiento que yo tenía acerca de mí mismo? ¿Estamos entendiendo? Pero cuando yo voy a la palabra y aquí dice transformados por medio de la renovación de ¿qué? De tu forma de pensar acerca de ti mismo. Y Dios empieza a hacer cosas en la vida de uno donde nos empieza a decir toda la vida no es color de rosa.
Yo siempre digo, yo crecí en una casita de chocolate. Honestamente, yo vine a conocer la maldad en Cristo, a percibir lo que era maldad. Porque yo viví en un contexto de mis tías, mis primos, mi familia. Yo quemé, para la gloria del Señor, yo quemé todas las etapas de mi vida. Fui a la bachillerato, fui a la universidad, fui a excursión del bachillerato, fui a la excursión de la universidad, viajé. O sea, yo no estoy aquí porque, yo tuve una vida desgraciada, no. Pero necesitaba un Salvador igual que todo el mundo. Porque a veces pensamos que yo necesito a Cristo porque yo tuve una vida que era un borracho, un degenerado, un mujeriego. No. ¿Sabe por qué todos necesitamos a Cristo? Porque tenemos un falso concepto acerca de nosotros mismos. Porque tenemos una vida que nosotros mismos nos hemos creado, donde pensamos que todo el mundo nos tiene que querer y a todo el mundo tenemos que caerle bien. Y cuando llegamos a Cristo, empezamos a leer que tenemos que padecer por causa de Él. Mira, si tú quieres seguir verdaderamente a Cristo, llegará un momento donde habrá separación hasta en tu propia familia. Porque tú, para estar unido a alguien de tu familia, esa persona tiene que seguir la misma fe, ¿me entiendes? Y esa persona puede enfadarse contigo, puede enojarse, puede no volver a hablarte. Tienes que separarte de amigos. Por eso Jesús siempre dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Es negarse a tu propio contexto de vida. Y empezar a reemplazar todo eso que tú viviste, todo eso que aprendiste, ese estilo de vida tan perfecto, entre comillas, por recibir el pensamiento de Dios. Y yo solo soy transformado cuando yo decido seguir el pensamiento de Dios. Hermano, siempre cuando yo esté luchando para seguir a Dios, seguir a Cristo, con mi estructura de pensamiento, con mi estructura de vida, de cómo me criaron, de cómo yo viví, de lo que yo merecía. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, siempre decía, ya les va a llegar muy lejos, que siempre me gustaban los negocios desde pequeño. Yo vendía hasta pollos, hermano. Yo me inventaba eso. En la universidad me llevaba un paquete de galletitas, las vendía a 150 pesos a mis profesores y a mí. No porque lo necesitaba, era así. Pero como dijo el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura. No es lo que la gente diga de nosotros. No es ni siquiera lo que nosotros opinemos acerca de nosotros mismos. Se trata de lo que opina Dios. Y hasta que yo no entiendo esa verdad y yo empiezo a decirle, Señor, renueva mi forma de pensar. Derriba esas estructuras de vida donde yo me hago merecedor de cosas. Porque yo empiezo a buscar a Dios para que Dios alinee todas las cosas que yo quiero a mí. Y llega un momento donde yo me pongo por encima de Dios y digo, es que no me sirve el evangelio porque Dios no me está resultando productivo y no me está dando lo que yo pienso acerca de mí, de que me merezco o que otros piensan que yo me merezco. Para encontrar verdaderamente a Cristo, se necesita nacer de nuevo. Y por eso el apóstol Pablo dijo que todo lo tenía por basura. Y en el libro de Filipenses saca su currículum, hermanos. Es que ya no estamos en las generaciones, como dicen muchos, que la gente seguía a Cristo porque no tenía para comer. Que la gente seguía a Cristo porque andaba descalzo sin tener y empezaba a predicar y era fascinante para muchos, que muchos hablaran que Dios lo había sacado de su pobreza. No, en los últimos tiempos Dios ha levantado generaciones de personas, médicos, ingenieros con una formación tremenda, científicos, para demostrarle al mundo que todo el mundo necesita a Cristo. Porque antes ligaban el cristianismo solo a personas pobres e ignorantes y desamparadas. ¿Es así o no? Pero Dios ha levantado una generación para que nos levantemos firmes y digamos, todos necesitamos a Cristo. Sea de donde vengas, pero necesitamos dejar que la palabra de Dios nos renueve y nos transforme. Y entender que yo soy lo que Dios dice que soy. No si yo soy hijo de tal, ni cómo fui criado, no, por cuanto todos pecaron. Y ¿sabe qué es lo que no nos deja avanzar muchas veces en Cristo? Que vivimos aferrados a esas estructuras de vida. Es que yo toda la vida he sido, es que toda la vida soy, es que yo espero ser. Ese alto concepto
acerca de nosotros mismos. Hay gente que vive diciendo es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy brillante, es que yo, y todo el tiempo estás autoexaltándote, poniéndote aún por encima de Dios. Pero cuando Dios nos lleva a entender, amados hermanos, que todo lo que nosotros alcanzamos es por gracia y misericordia, ese yo cambia. Porque si Cristo no hubiese llegado a nuestra vida, seamos honestos, ¿cuántos estaríamos donde estamos hoy? Habríamos cometido muchos errores que por más inteligente y más brillante que nos creamos, hubiésemos terminado esclavos de algún pecado que no nos hubiese dejado avanzar. ¿Es así o no? Hermanos, es tiempo de abrir los ojos y entender que nosotros necesitamos llevar una vida de humildad delante de Dios y decirle: Señor, tú eres más sabio que yo. Pero cuando yo me aferro a lo que he sido, cuando yo me aferro a lo que han dicho de mí, cuando yo me aferro a lo que yo pienso de mí, es una de las cosas que también hace que a mí me cueste perdonar. Usted sabe que el alto concepto de nosotros mismos también nos lleva a que nos cueste perdonar a otros. Porque lo primero que pensamos es: ¿cómo ha podido hacerme eso? Estamos entendiendo todas las áreas que afecta el alto concepto de nosotros mismos. El alto concepto de nosotros mismos impide también que Dios nos lleve al nivel que quiere llevarnos. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro corazón pensamos que hemos llegado a lo máximo. Uy, yo nunca pensé tener este trabajo, esta empresa, esta familia. Entonces va uno envanecido sin darse cuenta que eso es lo mínimo comparado, como dicen por ahí, es la punta del iceberg, comparado con lo que Dios tiene. Pero cuando yo dejo que Dios me renueve mis pensamientos y yo me empiece a ver como Dios me ve, es cuando Dios empieza a obrar en nosotros, porque Dios solo obra en corazones humildes. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? El alto concepto de nosotros mismos es totalmente antagónico a la humildad. Y Filipenses dice que haya pues en nosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios. ¿Qué dice esa palabra? Él no se puso a pensar, él no valoró. Escatimar quiere decir tener en gran valor la posición que tengo. Él dice, no escatimó, él no puso en valor el ser igual a Dios, en que era Dios. No, él se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose hombre. Y hoy el Señor nos pregunta: ¿a qué estamos dispuestos a humillarnos? ¿Cuándo vamos a empezar a permitir que Él derribe ese alto concepto? Hasta que nosotros no dejemos que la palabra de Dios sea ese espejo para nosotros y nos diga verdaderamente quiénes somos en Cristo, Dios no va a poder obrar. Porque Dios no va a bendecir de la manera que Él quiera un corazón orgulloso. El mismo Jesús tuvo que pasar por humildad, por humillación. Y es decir, no importa de qué haya logrado, no importa de dónde yo haya venido, Señor, yo soy lo que tú dices que soy. Y si yo acepto verdaderamente lo que la palabra de Dios dice que yo soy, yo tengo que andar en humildad. ¿Sí estamos entendiendo? Yo tengo que andar en humildad porque la palabra de Dios dice que yo merecía la muerte. Porque no es por muchos libros, por mucho que hayas estudiado. No, es que yo me saqué una carrera. ¿Cuántos se sacan carreras? Estos días le decía yo a Samuel, las cosas que hacemos aquí no es maravilla. Hay personas que son ateas y las hacen. En Inglaterra hay más de 2,000 y pico de charities, que son tiendas donde hacen ayuda social y la gente va gratis. Escúcheme bien, va gratis todos los días y cumple un horario de 9 a 5 y no se le paga nada. Van a los hospitales, cuidan a los enfermos, les cambian pañales y no cobran nada y son felices. ¿Estamos entendiendo? Pero nosotros venimos aquí, hacemos 4 cosas y sacamos pecho. He sacado 2 horas para servir al Señor, para arreglar, ayudar algo en la iglesia. Y el Señor le trae un impío de ese que dice que es ateo.
y que hace turnos de 8 horas todos los días. Gratis. ¿Estamos entendiendo? Por eso el poema de Siddhartha dice, si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, porque siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Por eso nosotros no debemos compararnos con nadie, nosotros con el único que debemos compararnos es con Jesús. Y si nos comparamos con Jesús, vamos a encontrar que Él se humilló hasta lo sumo, que Él se despojó de su posición. Y hoy es día y es tiempo que nosotros le digamos a este corazón, es tiempo que te bajes de allí. Es tiempo que dejes de pensar más de ti de lo que mereces. Es tiempo que entiendas que tú necesitabas un Salvador y que Él tuvo que morir en la cruz por tus pecados. Y el corazón es lo mismo que la mente. Es tiempo que nosotros hagamos como dijo David, bendice alma mía al Señor. O sea, David obligó a su alma, obligó a su corazón. Y hoy es tiempo que nos sacudamos y dejemos tanta autoconmiseración. De decir, es que yo merezco, es que a mí me toca. No, es tiempo que nos paremos firmes y decir, yo soy hijo de Dios porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y yo era un pecador y era digno de muerte conforme a la ley de Dios. Y da igual la carrera, los títulos, da igual en la universidad que hayas estudiado, da igual de la familia que venías, merecías la muerte igual que los otros. ¿Estamos entendiendo? Hasta que nosotros no miramos a Cristo, hasta que nosotros no miramos la cruz de Cristo y dejamos que esta palabra nos renueve y nos muestre verdaderamente quiénes somos en Cristo, vamos a seguir en las mismas. Y Dios ha llamado a Casa de Oración para que sea una iglesia que crezca, que avance, que multiplique, hermanos, pero tanto ego en los corazones, Cristo no puede obrar. Cristo no puede usar un corazón lleno de orgullo, lleno de ego, que vienen y te preguntan algo y le contestas a la persona como si fuera una basura. Señor, llena la iglesia, queremos multitudes, pero Dios necesita corazones humildes. Porque Él solo opera a través de corazones humildes. Corazones que son capaces de mirar la cruz. Allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿A qué te aferras a día de hoy? ¿A qué te aferras? Al trabajo que tienes, a la familia que tienes, a los negocios que tienes. ¿A qué te aferras hoy? No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay que aferrarse a Cristo y a su obra salvífica en la cruz. Jesús vino a darnos el mayor regalo y es la salvación. Y una persona, por más dineros, por más títulos, por más casas que tenga, necesita el mismo Salvador que el que vive. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué tenemos que dejar tanta tontería hablando abiertamente? Porque todos necesitamos lo mismo. Porque Dios a todos nos confinó a la misma necesidad, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, venga de una familia rica, pobre, como sea. Todos tenemos la misma necesidad. Entonces yo te hago una pregunta, ¿qué te hace a ti diferente a mí? ¿Qué te hace a ti mejor que yo? ¿Qué nos hace mejor los unos que los otros? Nada. Eso es un engaño que el enemigo mete en la mente aún de los mismos hijos de Dios para que vivamos en esa misma vanidad de la vida y no entendamos que servir a Dios es un privilegio. Sacar tiempo para servir a Dios y humillarse. Por eso el servicio requiere tener un corazón humilde, porque necesitas tener paciencia con la gente. Necesitamos tener paciencia y humildad para trabajar con la gente. Pero tú, para pedir una cosa allí, ay, no me han servido. Pero ¿usted quién es? ¿Sabe usted por qué habla? Por ese alto concepto que usted tiene de usted mismo. Usted puede pedir lo mismo, pero con humildad. Mira, hermano, ¿será que? Uy, se me olvidó eso. Bueno, hermano, no pasa nada. Vamos a buscar una solución. Pero ¿sabe qué nos lleva a tratarnos los unos a los otros? El concepto que tenemos acerca de nosotros mismos. Y es un concepto engañoso y mentiroso. Porque por más dinero, más cosas que tú tengas aquí en la tierra, tú tienes la misma necesidad que yo. El mismo Salvador. El mismo Salvador necesitamos todos. Y Él tuvo que morir en la cruz por todos.
Y es cuando nosotros miramos la cruz y miramos a Jesús. Hermanos, no se compare con nadie. No que yo me saqué carrera y este no sacó carrera. Este no sacó carrera, pero necesita a Cristo igual que tú. Y tú también. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que pronto ese no se sacó una carrera, pero ese entrega su vida a Cristo y Dios lo levanta por encima de ti. Estamos entendiendo que en Cristo no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, como dijo él. Dijo el apóstol Pablo, sino que todos somos uno en Cristo. Y es tiempo de renunciar a tanta vanidad y orgullo y decirle: Señor, aquí estoy para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. No lo que te dijeron que eras o lo que tú te crees que eres. Es tiempo de mirar la cruz. Es tiempo de mirar al Señor. Es tiempo de mirar en verdad el amor de Cristo por nosotros. Porque hasta que nosotros no entendamos el amor de Dios a través de la cruz, tú vas a vivir toda la vida religioso, yendo a una iglesia solo a presumir o a competir con los demás. ¿Sabe qué es lo que nos lleva a amarnos, a respetarnos, a ser discípulos? Porque todos entendemos que necesitamos lo mismo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Y hoy yo te hago una pregunta: ¿qué concepto hay en ti acerca de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Porque el lugar que Él ocupa en tu vida marcará tu comportamiento y tu estilo de vida. Eso cambiará todo. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? ¿Qué es lo primero que tiene que ser transformado? Usted estamos permitiendo que la palabra de Dios nos transforme. Cuando yo leo la palabra de Dios y me confronta con cuál es mi verdadera condición delante de Dios, yo la acepto, o simplemente busco los versículos donde me hable de promesas. Me aferro a Mateo 7:7, el versículo que a la gente más le gusta. Pedid y se os dará, buscáis y se hallaré, llamáis y se os abrirá. Entonces a usted le gusta son esos. Pero los que hablan acerca de quiénes somos, que necesitamos ser transformados, santificados, eso no nos gusta. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Dígale: Señor, transforma mi forma de pensar acerca de mí mismo, que yo me pueda ver como tú me ves. Dice: para que comprobéis cuando yo entiendo la voluntad de Dios en mi vida. Cuando la palabra me transforma. Cuando yo voy a un lugar y el Señor en Proverbios dice: cuando te inviten a comer, vete al último lugar. No, pero ustedes le invitan y va y se sienta en la primera silla. ¿Qué dice Proverbios? No, vaya hacia atrás. Y qué mejor que lo llames desde allá. Pero nosotros estudiamos la palabra, pero no la ponemos por práctica. No la ponemos por práctica porque seguimos sujetos a nuestra estructura ¿de qué? De pensamiento. Y queremos que Dios nos bendiga y que Dios se ajuste a mi estructura. Pero ¿qué es lo primero que Él dice? Necesita renovar tu forma de pensar. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar. Dice: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí que con cordura. O sea, deje la locura. Porque a usted nadie lo va a tratar siempre como usted quiere ser tratado. Mira, las personas que tienen ese afán de reconocimiento, de estima, que les den esa posición, mantienen amargados. Porque llegan a un lugar y se sienten: ay, ¿me viste? Ni me miró, ni me saludó. ¿Por qué? Porque tu mente vive nublada constantemente de requerir atenciones que la gente no tiene por qué dártelas. Pero cuando yo soy humilde, ¿disfruto más la vida o no? Soy descomplicado, me da igual si como en el suelo o compro. Ay, no, que me pongan la silla, que me pongan, yo no sé qué, que me saluden, que me traten, que yo no sé qué. Todos esos comportamientos, esos enojos, esas pataletas, todos esos conceptos de vida es por lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Y hasta que nosotros no permitamos que Dios nos baje de allí, nuestra vida es una vida llena de vanidad. Dice: conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno, versículo 4, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quiere decir que hay una necesidad mutua, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Siempre lo digo, la sabiduría de este mundo no sirve para el reino de Dios. Dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo necesito para servir en el reino de Dios, Dios me lo va a dar. O sea, Dios no necesita nada de nosotros. ¿Sí lo entendemos? Pero usted llega a una iglesia queriendo que usted le den una función y una posición por su capacidad. ¿Es así o no? Seamos honestos. Que yo soy muy bueno para eso. Y el Señor dice, no, lo que necesitas yo te lo voy a dar, no te preocupes. Y aquí dice, de manera que teniendo diferentes dones, según qué, lo que usted aprendió en el cole, según de la familia que usted vino, según su contexto de vida, no, según qué, las gracias que nos es dada. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si es de servicio, mira, tremendo todo lo que el Señor habla aquí. Porque todo lo que vamos a leer aquí está hablando de cosas que Dios da para su obra y para su ministerio. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros tenemos sirve para algo. Lo que nosotros traemos de afuera sirve para algo. No nos sirve. No nos sirve. Nosotros necesitamos la guía del Espíritu para manifestar la voluntad de Dios. Mira, aquí dice, el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Para qué se necesita la profecía en la iglesia? La gente que dice, no, es que no hay que espiritualizar todo. Léase esto. Léase esto. Y trate de dirigir una iglesia en su carne. Inténtelo un segundo con sus ideas maravillosas. Un segundo, solo inténtelo un segundo. No se puede. Hermano, es que yo siempre digo, siempre que los seres humanos, no es que yo me leí de tal por allá, lea del que quiera. Esto me está hablando de cosas espirituales. Porque las cosas hay que discernirlas ¿en qué? ¿En la carne o en el espíritu? Y usted quiere dirigir la iglesia en el espíritu o en la carne. Hermanos, cada cosa que vamos a hacer debemos orar a Dios. Si eso, renovaos vuestra mente para que comprobéis cuál es la voluntad tuya o la de Dios. La de Dios. Y la voluntad de Dios es una dimensión ¿qué? Espiritual. Y cuando hablamos de espiritual no estamos hablando de que no se va a materializar físicamente. En verano Dios nos dio una palabra y dijo, tienen que cambiar de local. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Que empezamos a orar y a buscar local. Lo que no sabíamos es que Él iba a cambiar esto. ¿Cómo se entiende esas cosas? Mira, nosotros como en la administración, en la alabanza, nosotros necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Si todo fuera carnal y natural, ¿para qué nos iba a dar el Espíritu Santo? ¿Para qué? Si el Espíritu Santo no tiene una función dentro de la iglesia, ¿para qué nos lo iba a dar? ¿Para qué dijo, no os dejaré huérfanos, mas enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará, ¿qué? ¿A toda? ¿Pero a la verdad tuya o a la de Dios? A la de Dios, hermanos. Ya es tiempo de que abramos los ojos y entendamos que nuestra sabiduría al lado de la de Dios es basura. Es más, Santiago dice que es animal, terrenal y diabólica. Así es sencillo. Yo tengo que ir delante de Dios porque Salomón lo primero que le pidió a Dios, ¿qué fue? Pero era sabiduría humana. Hermano, ese ejemplo. Tráigame aquí al niño. Ay, ¿eso fue sabiduría humana? Tráigame aquí al niño y pártanmelo por la mitad. Hasta el día de hoy se habla de Salomón. ¿Quién le dio esa estrategia a Salomón? Estamos entendiendo, iglesia, que si nosotros queremos obrar todo con nuestra sabiduría, no van a funcionar bien las cosas. Y no es solo aplicable a la iglesia, en tu vida personal. En nuestra vida personal es mejor ser humildes. Y Dios nos está hablando de hoy de humildad. ¿Por qué? Porque algo que ha impedido que nuestra vida avance más al nivel que Dios quiere, hoy te lo voy a decir abiertamente delante del Dios eterno que nos está escuchando, se llama falta de humildad. Porque no nos gusta consultar a Dios.
Porque somos arrogantes y decimos, yo quiero hacerlo a mi manera. Duré años diciéndole a Dios por qué había que orar para todo. Yo no lo entendía. Cuando me convertí al Señor y decían, hay que orar, yo decía, pero ¿por qué hay que orar para todo si uno tiene su capacidad? ¿No? Yo venía de mi bajo concepto de mí misma. Entonces yo decía, ¿para qué hay que orar para todo? Y yo decía, pero ¿por qué oran para todo? ¿Por qué? Si uno tiene una capacidad, uno es capaz de tomar sus decisiones, bueno, todas las cosas que uno se mete en la cabeza. Hasta que yo entendí que la sabiduría de Dios es diferente a la mía. Y cuando entendí que sus pensamientos son diferentes a los míos. Hermano, yo no puedo ser, se lo digo con todo amor y honestidad, yo no puedo ser tan arrogante de pensar que Dios piensa igual que yo. Eso es ego. No, yo no consulto porque mis ideas son maravillosas. Hombre, qué bonito es cuando yo consulto y resulta que estamos de acuerdo con Dios. Ay, ahí sí uno, uy, Señor, estoy avanzando, ya pensamos igual. Ahí sí yo me tengo que poner feliz. Pero porque yo ya he ido a consultar, yo ya he buscado la sabiduría de Dios y Él ha avalado mis pensamientos. Hermanos, pero yo hoy te digo, la sabiduría del hombre no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Por eso Salomón fue lo que le pidió a Dios. Y la sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Recuerda que la sabiduría es la capacidad que yo tengo de desarrollar y gestionar algo. Tú puedes ser inteligente 2x2, 4. Eso es inteligencia. Pero ¿cómo hacer con ese 2x2, 4 es sabiduría? Y para nosotros hacer las cosas correctamente necesitamos de Dios. De manera que teniendo diferentes dones, ¿según qué? Según lo estudié en Harvard, Oxford, Cambridge, no. Según las gracias que nos es dada. Si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 10. Amaos los unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que en la carne yo voy a llegar a ese nivel? ¿Con mi sabiduría yo voy a llegar a ese nivel? ¿Usted cree que yo voy a llegar a preferir a otros frente a mí en la carne? ¿Qué me va a decir mi propia sabiduría? Primero tú. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios en nuestra vida. Necesitamos rendirnos a Él. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no. Perezosos. ¿Cuántos tienen problema de pereza? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la... yo oré ayer. Hay que volver a orar. ¿Y por qué hay que orar para todos? No se preocupe que yo era esa lista. No se sienta mal. Pero ¿qué dice aquí? Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 14. Bendecí a los que os persiguen. Bendecí y no maldigáis. Eso yo lo hago en la carne o en el espíritu. ¿Quién puede bendecir a alguien que lo persigue en la carne? ¿Quién? Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Estas cosas se logran en la carne y en el espíritu. ¿Ustedes qué creen? Pero nosotros queremos llevar, dizque una vida cristiana en la carne. Sin oración, sin sabiduría de Dios y sin búsqueda de Dios. ¿Se puede? No. Versículo 16. Unánime entre vosotros. ¿Qué vuelve a repetir? ¿No qué? Repítalo. ¿No? ¿No? Sino asociándose con los más orgullosos, con los más presumidos, con los más arrogantes. Vea, usted quiere saber cómo está su corazón, píllese usted con quienes le gusta andar. Dime con quién anda. Llega alguien, entonces usted busca a alguien que esté como es que a su nivel, ¿no? Al mismo nivel de concepto de sí mismo que tiene. Pero a los humildes no. Por eso la palabra del Señor dice que entra alguien a la iglesia con aspecto humilde y ahí se prueba cómo está el corazón de cada uno de nosotros.
Porque hay muchos que les gusta acercarse a los que están bien vestidos, bien arreglados. ¿Sí o no? ¿Estamos hablando con verdad o no? Pero si usted tiene un corazón humilde, usted le va a dar igual a cuál se acerca. Nuestro corazón se revela en la manera en que cómo nos relacionamos con los demás. No paguéis, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Cuando alguien me hace algo, ¿yo qué quiero? Devolvérsela. ¿Es así o no? ¿Esto yo cómo lo puedo hacer? ¿En la carne o en el espíritu? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad, si es posible, a mí ese versículo me gusta muchísimo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mira, a veces nosotros tenemos malas relaciones con otras personas, pero no es culpa nuestra. Por eso Dios lo dejó así, en cuanto dependa de vosotros. Yo tengo que hacer todo lo que me es necesario. Primero, mi relación con Dios. Segundo, mi relación con mi núcleo familiar, mi esposo, mis hijos, mi mamá. Y después, mis hermanos, mi familia. En lo que dependa de mí. Pero siendo honestos, hay momentos donde yo no puedo tener una buena relación con otras personas, pero no por culpa mía. Por eso el texto dice, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A Dios no le gusta que nosotros vayamos por ahí de belicosos, buscando problemas y conflictos, que a veces nos queremos ganar. Pero Dios tampoco quiere que nosotros estemos reunidos con personas conflictivas. Hay personas en el camino que nosotros tendremos que apartarnos de ellas si queremos seguir al Señor, aunque sean de la familia. Dúreles, como dice la sierva, péreles, pero es así. Hay personas que lastimosamente es así. Tendremos que apartarnos, por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo me la quiero llevar con, ¿quién no se la quiere llevar bien con todo el mundo? ¿Es posible? No. Aunque seamos hijos de Dios, es imposible que nos la llevemos bien con todos. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. ¿Cuántos cristianos vengativos hay por allí todavía? Que amén, dicen por allá. No os venguéis vosotros mismos. Dios nos aprueba la venganza, hermanos. No. Mira, cuando a nosotros vengan los sentimientos de venganza, espera, que ahora no le voy a dar ese dinero. Ahora no. Tranquilo, relájate, paga lo que tengas que pagar, pero no te vengues. No tomemos la justicia por nuestra mano. Eso le corresponde a quién. ¿Me lo estoy inventando? Léalo. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad que lugar a qué. A la ira de Dios, porque escrito está. ¿Quién es el que venga? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y yo creo que esta es una de las cosas más difíciles del evangelio. Esperar hasta que Dios haga justicia. Y uno está ahí esperando y nada que llega. Pero Dios no nos aprueba vengarnos de nadie. Eso apréndaselo hoy. Dios no aprueba a un hijo de Dios que se vengue de nadie. Es más, Dios dice que si alguien nos pide algo, aunque nos haya hecho daño, ¿qué tenemos que hacer? Correcto. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿A cuánto nos es fácil darle de comer a alguien que tenga hambre y que es tu enemigo? Que acaba de descuartizarte, insultarte, tratarte mal, burlarse de ti. Y que usted venga, siéntese a la mesa, aquí le tengo esta comidita. Te invito al 31 a comer conmigo. Dime qué quieres comer, yo te hago el corderito. ¿Cuántos? Jamones. ¿Se puede en la carne o en el espíritu? Por eso Dios nos habla de renovar nuestra mente. Porque solo una mente en el espíritu puede aceptar estas verdades. Nuestra mente natural, nuestra mente finita siempre va a querer vengarse del que te hace mal. Pedirse de justicia. Dañar al que te hace daño. Todo eso es natural. ¿Estamos entendiendo? Esa es nuestra naturaleza.
Pero esa renovación que Dios nos pide empieza por cambiar mi forma de pensar. Y si mi forma de pensar cambia, empieza a derribar ese alto conceptos que yo tengo. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo podemos nosotros vencer del bien el mal? Solo unidos a Cristo. Nosotros no podemos vencer el mal, porque nosotros, por naturaleza, cuando alguien nos hace daño, normalmente queremos vengarnos. Deseamos que esa persona le vaya mal. Pero, ¿quién es el que ha hecho que personas que le han matado a su propio hijo termine perdonando a esa persona y dándole cosas? Eso es la dimensión de Cristo.